decir como abogado, insisto, es que eso se resuelve en los tribunales. No se pueden construir las sentencias a fuerza de relatos o de narrativas y de cadenas nacionales. Y hay una controversia judicial y política que rodea el avance de las investigaciones sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. Hoy estamos mirando que esto es ya un acto vergonzoso donde todo el mundo dice que él tiene la prueba y no que el otro fue culpable, que no que el de acá tiene la prueba. El proceso penal por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023, ya 3 años, continúa generando una intensa disputa tanto en el ámbito judicial como en la arena política ecuatoriana. El jurista y analista Mauro Andino advirtió recientemente sobre los riesgos institucionales que implica ventilar y posicionar el caso a través de cadenas nacionales y de estructura de medios públicos bajo la administración estatal. Desde la perspectiva jurídica, Andino enfatizó que la responsabilidad penal, la materialidad de la infracción y el descargo probatorio deben sustentarse exclusivamente en los tribunales de justicia mediante pruebas periciales, documentales y testimoniales, debido a que deben de ser practicadas en la audiencia de juicio. Según señaló el especialista, recurrir a la Secretaría de Comunicación para incidir en la opinión pública representa una presión indebida que compromete la independencia judicial y busca condicionar el dictamen procesal en función de intereses y coyunturas electorales. Miremos. ¿Consideras tú que forma parte de esta campaña de descrédito al correísmo del gobierno de Noboa para tratar de perjudicar a su principal competidor de cara a las seccionales? ¿Esto está siendo utilizado políticamente? Permíteme decirte una primera respuesta sobre lo que tú me planteas. Y te voy a hablar en este instante ya no como analista político, sino estrictamente como abogado. Un caso tan sensible como fue el sicariato, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, tiene que demostrarse fehacientemente en los tribunales, en la audiencia de juicio, que es donde se practica la prueba documental, pericial, la prueba testimonial. Ahí es donde se debe demostrar, primero, la materialidad de la infracción, que está demostrada porque evidentemente fue vilmente asesinado Fernando Villavicencio, y luego demostrar la responsabilidad penal de los procesados, de los acusados. ¿Y quién tiene la carga probatoria? Fiscalía y evidentemente los acusadores particulares, en este caso la defensa técnica de las víctimas de las hijas de Fernando Villavicencio. Pero es en los tribunales, en la audiencia de juicio, donde se debe practicar la prueba. Este tipo de casos que son emblemáticos y que son tan graves en nuestra historia nacional, no pueden intentar ganarse a fuerza de cadenas nacionales. No pueden pretender ganarse usando a los medios incautados, a los medios públicos y peor todavía, con la ayuda desvergonzada de la función ejecutiva a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Porque significa entonces que no está actuando la función judicial de manera independiente en este caso, sino que hay una presión concertada desde la función ejecutiva para que se sentencie de tal o cual manera. Yo creo que tiene que encontrarse la verdad sobre los responsables en el caso de Fernando Villavicencio. Yo no puedo aquí decir ni que A, B o C sea inocente o sea culpable. Pero lo que sí debo decir como abogado, insisto, es que eso se resuelve en los tribunales. No se pueden construir las sentencias a fuerza de relatos o de narrativas y de cadenas nacionales. Y lo que uno debería preguntarse es, ¿cómo así? Interesados en ocultar lo ocurrido y qué hicieron para impedir que la verdad saliera a la luz, incluso antes de estar vinculados al caso Magnicidio FB.
En el capítulo anterior conocimos la estructura operativa del crimen y cómo asesinaron a sicarios y otras personas que podían hablar, pero no pudieron desaparecerlo todo. Quedaron registros en teléfonos, en una grabadora, en pericias. Buena parte de la evidencia que vamos a mostrar llegó al expediente a través de dispositivos vinculados a los propios procesados y a sus defensas. Uno de ellos es el teléfono de María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio. El teléfono fue entregado voluntariamente por su defensa, convencida de que las conversaciones que podían comprometerlos no serían encontradas. Pero cuando el dispositivo fue periciado en Ecuador, la información fue expuesta. El segundo dispositivo es una grabadora de audio. El 20 de noviembre de 2025, José Serrano le entregó voluntariamente al proceso a través de su defensa. El tercer dispositivo es el teléfono de Marcelo Lazo, incorporado al expediente por la defensa de Javier Jordán. 3 dispositivos periciados. Lo que revelan, junto a otros testimonios, grabaciones y documentos, nos permite descifrar las maniobras para manchar la investigación del asesinato. La primera maniobra fue cooptar distintos personajes para que cambien sus testimonios y versiones. Uno de ellos fue Marcelo Lazo, quien no es un personaje cualquiera. Aliaga es un perro mantenido de ese gordo, ya yo entendí. Los únicos que operan plata ahí son Serrano, el man y Correa a veces. O sea, la huevada es que, chucha, terminamos trabajando para el correísmo, loca. Nadie sabe para quién trabaja. Primero, estuvo vinculado a Leandro Norero y después de la muerte del capo, según su propio testimonio, pasó a servir a Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, segundo al mando del Cartel de los Lobos. En octubre de 2025, Marcelo Lazo entregó información a Fiscalía y rindió testimonio anticipado bajo juramento. Allí, relató cómo se había reactivado el plan para asesinar a Fernando después de la muerte de Norero y señaló a varios de los actores que, según su versión, participaron en el crimen. También habló de las órdenes para matar a los sicarios en las cárceles, que según dijo, habrían salido de Javier Jordán y José Serrano. Pero pocas semanas después, Lazo cambió radicalmente su versión. En noviembre de 2025, apareció frente al abogado de Javier Jordán con una historia distinta. Pasó a acusar del asesinato a Guillermo Lazo y Danilo Carrera, sin presentar pruebas que respaldaran estas afirmaciones. ¿Qué ocurrió entre una versión y la otra? Aquí es cuando aparece una evidencia informática especialmente importante. El 24 de noviembre de 2025, Marcelo Lazo envió a Fiscalía 3 escritos formales. Eran retractaciones. En ellos afirmaba que había sido obligado a mentir en sus declaraciones anteriores y que todo lo dicho por él había sido falso. En uno de esos documentos, Lazo decía, nunca fueron responsables de la muerte de Fernando Villavicencio las personas procesadas en esta causa. Jamás tuvo nada que ver el señor Jordán, Aliaga, Serrano. Los 3 escritos llevaban la firma electrónica de Marcelo Lazo, pero cuando fueron sometidos a una pericia informática oficial, apareció algo más. En el campo autor, los 3 documentos tenían el mismo nombre: Javier Jordán. Javier Jordán. La propia conclusión policial señala que este hallazgo corroboraría que Marcelo Lazo se encontraba en contacto directo con Javier Jordán y que Jordán habría elaborado esos documentos para que Lazo utilizara su firma electrónica y los remitiera a Fiscalía. Y no era el único registro. En el teléfono de María Paula Christiansen apareció además un archivo titulado Preguntas para Marcelo Lazo Saavedra.docs. Según el análisis policial de la UNIF, era un cuestionario preparado para guiar a Marcelo Lazo en su diligencia en Estados Unidos y orientar su nueva versión. Después está el testimonio de Ronald Herrera, alias Jonathan. Herrera declaró que fue contactado por Marcelo Lazo y le ofrecieron $300,000 para modificar su versión. Ñaño, te va a escribir el padrino desde Miami, le habría dicho Lazo a Herrera. Después aparece una conversación por Instagram que habrían mantenido Jordán y Herrera. Herrera relató que Jordán se comunicó directamente con él, identificándose como el padrino, y le habría ofrecido beneficios en Estados Unidos. Solo necesito que tu testimonio sea tibio, se lee en el mensaje periciado. Herrera no aceptó. Rindió testimonio bajo juramento donde se ratificó en su versión. Estas comunicaciones efectivamente se hallaron en su dispositivo celular. Luego denunció amenazas de muerte contra él y su familia por parte de los Lobos. En el expediente reposan los mensajes que habría enviado a su esposa responsabilizando a los procesados de lo que le pase. Han intentado asesinarlo 4 veces en la cárcel. La segunda maniobra fue intentar construir documentos y versiones que favorezcan a los procesados. En la grabadora de audio que la defensa de José Serrano presentó, consta la conversación entre Javier Jordán, María Paula Christiansen y René Coronel, exdirector penitenciario. La grabación mostraba ofrecimientos y presiones a Coronel para que brinde una versión favorable a los procesados. Sí. Esa es mi lectura. Ahora yo te digo, René, te vuelvo y te digo, como te lo dije ayer, tú tienes una hija, yo en eso soy absurdamente respetuosa. Mi sugerencia, bien francamente, es más, te voy a pasar la versión para que la tengas. Mi sugerencia es, te van a llamar, quieras o no quieras,
estés donde estés, porque igual, si no somos nosotros, va a ser Aliaga, alguien va a pedir que estés. No, ya te pido, por favor. Tranquila, si yo fuera malo, yo te quito el teléfono, yo te llamo dos seguridades míos, te quito el teléfono, te aprieto y te hago hablar. Sí, te firmo. Sí. Y te firmo, y tú me vas a decir todo. Porque desde que te vi, yo vi la persona que es. Esa misma grabación reveló algo que hasta ese momento nosotras desconocíamos: la existencia de una carta de Verónica Zarauz para favorecer la situación de José Serrano en los Estados Unidos, detenido desde agosto de 2025. Después, los chats recuperados del teléfono de Christiansen nos permitieron seguir esa misma historia. Zarauz pidió garantías de confidencialidad para que esa colaboración no se conociera en Ecuador. En uno de esos chats pregunta: ¿usted me garantiza que nada de eso se hará conocer? ¿Ni existe una mínima posibilidad de que se filtre? La intención de utilizar esa carta fuera del país también aparece en las comunicaciones entre Jordán y Christiansen. Jordán escribe: esto es importante para Interpol, que la viuda diga eso. Esto evidenciaría que las declaraciones públicas de Zarauz eran parte de las estrategias de defensa de Serrano y Jordán. La tercera maniobra fue controlar el relato político. Grabaciones encontradas en los dispositivos del ex policía Rodney Rengel mostrarían que Rafael Correa daba instrucciones al buró político para apoyar narrativas de los procesados. En esas conversaciones, Ronnie Aliaga confirma la cooptación de Marcelo Lasso y además asegura que los Lobos ejecutaron la operación criminal. Rengel, en sus testimonios anticipados, confirma reuniones presenciales con Ronnie Aliaga en Venezuela y con José Serrano en Miami. Serrano le habría pedido hacer una entrevista a Laura Castillo, sentenciada como coautora material del asesinato de Villavicencio. ¿Por qué, sin estar aún vinculado, José Serrano se empeñaba en meter sus manos en el caso? La cuarta maniobra fue desacreditar a quienes investigaban. El teléfono de María Paula Christiansen vuelve a ser fundamental. El 20 de octubre de 2025, Christiansen escribió al equipo legal de Serrano: me avisas y tengo una idea para estas hijas del muerto. El mensaje consta en extracción forense de su teléfono. Pero no es la única evidencia. En otro chat recuperado del mismo dispositivo, Javier Jordán da una instrucción concreta para publicar un ataque contra nosotras. Escribe: dile al alma mía que les ponga un tuit, y propone el contenido. A las hijas del extorsionador no les interesa la verdad, sino lo que Lasso les paga por el show. El propio informe policial analiza estas comunicaciones junto con otras acciones digitales. Su conclusión habla de una planificación para ejecutar ataques sistemáticos contra el núcleo familiar de Fernando mediante troll centers, y utiliza un término específico: operación de neutralización. Según el informe, paralelamente a estos cuestionamientos, Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de la víctima, presentaron la tercera entrega de su serie documental, orientada a visibilizar elementos periciales e informes incorporados al expediente fiscal. En este nuevo capítulo se exponen peritajes a dispositivos móviles y grabaciones que revelarían presuntos intentos de cooptación de testigos clave, entre ellos Marcelo Lasso y Ronald Herrera, a quienes se les habría ofrecido dinero y beneficios en el exterior a cambio de retractarse o modificar sus versiones. Asimismo, el informe policial citado en el material audiovisual apunta a las supuestas maniobras coordinadas para alterar testimonios, neutralizar acusaciones y direccionar la narrativa pública a través de redes sociales, involucrando a figuras como Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga. De este modo, entre la exigencia de rigor probatorio en las Cortes y las denuncias de obstrucción a la justicia, el esclarecimiento de los autores intelectuales del magnicidio permanece en el centro del debate nacional y del debate internacional, porque ya hay actores de medios que están en los medios internacionales que están diciendo: bueno, ¿y qué ha pasado? 3 años, tanto misterio para resolver un magnicidio. Oye, no hay crimen perfecto, pues. Y aquí, cuando se trata de celeridad, están en 6 meses, rapidísimo, ya saben quién es el culpable, cuál es y cuál no es. ¿Y por qué se bajaron entonces a los testigos claves que estaban en la cárcel? Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide de dar un me gusta, un corazón, un super chat, pero sobre todo compartan este video. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad.